Tenemos la crisis del canal de Suez que se va a dar en el año de 1956. Tenemos que al antagonismo árabe-israelí se añadieron el enfrentamiento de las superpotencias, surgidas del orden bipolar de la Guerra Fría y las viejas formas coloniales por parte del imperialismo euro, europeo, manifestadas en el intervencionista de franco-británico, la intervención del franco-británico. Tenemos que el detonante de esta nueva crisis fue la nacionalización del Canal de Suez que anunciado por el presidente de Egipto, Garnat Abdel Nasser, que fue en julio de 1956. Este era un acto directamente contra el colonialismo occidental y las grandes potencias, en concreto Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que eran los países a nivel internacional, ¿no? Los capitalistas. Vemos que estos países se hicieron público en su protesta mediante una declaración tripartida el 2 de agosto de este año de 1956. Gran Bretaña, Francia e Israel coordinaron una solución militar en una conferencia secreta celebrada en Cedres en octubre. Y el 29 de este mismo mes de octubre se inicia lo que es la ofensiva terrestre a Israel bajo la dirección del general Moshe Dayan sobre la península de Sinai. Vamos a ver que este fue un ataque sorpresa que va a provocar un desordenado retirada del ejército egipto hacia el canal, pero esto va a culminar con el control de los estrechos del Tirán en la entrada del Golfo de Aqaba. 36 horas después vemos que el ataque de israelí por los gobernantes británicos y franceses van a enviar un ultimátum a Egipto, en las cuales les van a exigir la aceptación y la ocupación militar temporal de Port Said y la zona del canal de Suez. Sí, pero Egipto va a rechazar y provocó la intervención de la aviación franco-británica y la ocupación por las fuerzas paracaidistas de la zona del canal en los primeros días de noviembre. Vemos que, sin embargo, esta fuerte oposición de la opinión pública de Francia y Gran Bretaña y la condena de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, desactivaron la continuación de las operaciones militares. Gran Bretaña y Francia aceptaron finalmente la resolución aprobada. Esta resolución fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de noviembre. Ordenaba el cese al fuego y el envío de una fuerza de interposición que comenzaría a actuar el día 12. La retirada de las fuerzas franco-británicas se llevó a efectos en el mes de diciembre, en tanto que la completa evacuación israelí de las tierras ocupadas en Sinai no se consumaría hasta marzo de 1957. La crisis del Canal de Suez había confirmado, por un lado, la superioridad militar de Israel y por otro, a corto plazo, la propagación de un nacionalismo árabe de claro signo revolucionario. Sí, y es en el año de 1961 se organizó el primer Consejo Nacional Palestino, en el que se creó la Organización de Liberación Palestina, que es la OLP. Vamos a ver ahora lo que es la guerra de Yom Kippur. La guerra de los 6 días, disculpen. La guerra de los 6 días, que se va a dar en el año de 1967, que es la inquietud en Israel por la política panárabe del presidente Nasser, se agudizó con la alianza militar entre Egipto, Siria y Jordania en el año de 1966. Los preparativos militares de esta alianza se intensificaron tras la retirada de los cascos azules de la ONU y provocaron la intervención militar por parte de Israel.
y es así que el 5 se unió de 1967, se desencadenó un nuevo conflicto armado, conocido como la Guerra de 6 días, proyectándose sobre 3 frentes. En el sur, las 2/3 partes de la aviación egipcia fueron destruidas y la ofensiva terrestre culminó con la ocupación de la península de Sinaí. En el frente jordano, las operaciones militares condujeron a la ocupación de israelí de Jerusalén el 8 de junio y la completa dominación cisjordania. Y finalmente en el frente septentrional, la ofensiva israelí iniciaba el 9 de junio, que consolidó sus posiciones estratégicas en la meseta de Golán. Tenemos la guerra de Yom Kippur, que se va a dar en el año de 1973, que vemos que tras la guerra de los 6 días, el nuevo presidente de Egipto, que era Anwar al-Sadd, trazó un plan para recuperar los territorios arrebatados por Israel. Para ello, los estados árabes lo que van a hacer es reorganizarse y mejorar su poder militar, gracias a lo que es la tecnología soviética. Y en el año de 1973, Egipto y Siria se unieron para la reconstrucción de estos territorios. Y el 6 de octubre vamos a ver que del año de 1973 se desencadenó el ataque, ¿sí? Este ataque coincide con el Yom Kippur, día solemne de la oración y ayuno del judaísmo. Vamos a ver cuando las tropas anfibias egipcias cruzaron el canal de Suez, a la vez que la aviación hostigaba a los aeródromos israelitas en el Sinaí, los egipcios establecieron una sólida posición y organizaron la defensa, mientras que en el frente norte la ofensiva siria permitió la ocupación de mayor parte del territorio de Golán. Tenemos también que la contraofensiva israelí rechazó y aniquiló al ejército sirio. A estas operaciones la siguió una campaña aérea contra objetivos militares y económicos en territorios. Sino por otro lado, en el sur, tenemos que una segunda ofensiva egipcia lanzaba para aliviar la presión sobre Siria, desencadenando una contraofensiva contra israelí. Esto culminó con el paso del canal de Suez. En ese contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó un alto al fuego, el cual fue inmediatamente aceptado por lo que es Egipto, Siria e Israel. La guerra de Yom Kippur, ¿sí?, se saltó a favor de Israel. Sin embargo, el balance político fue más equilibrado, a juzgar por el resultado de las negociaciones con sirios y egipcios. En el caso de egipcio, bajo la mediación estadounidense, se firmó en 1978 los acuerdos de Camp David entre el presidente norteamericano, que es Jimmy Carter, y el primer ministro israelí, que es fructificó la devolución de la meseta del Golán. Posteriormente, Begin y Saad serían premiados con el Nobel de Paz. Tenemos luego la situación árabe de israelíes del año 2000. Tenemos que en el año de 1981 el presidente egipto, que es Sadat, fue asesinado en el Cairo por fundamentalistas islámicos, miembros de las Fuerzas Armadas, que no perdonaron el tratado de paz firmado 2 años antes con Israel. De otro lado, los judíos se anexaron formalmente al Golán, y en 1982 se produjo la guerra contra el Líbano, donde Israel invade y expulsa a palestinos de la zona. Se efectuó también la devolución israelita de Sinaí a Egipto. En 1987 también vamos a ver que la OLP, ¿sí?, proclamó la Intifada,
que es un movimiento popular radical y fanatizado contra el gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Se distinguió de anteriores movimientos contra la ocupación israelí por la importante participación de lo que era la población. En especial, vamos a ver es la más joven, y su larga duración y su componente islámico. Tenemos también que para el año de 1991 se celebró en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Medio, y en 1993 se firmó también el Acuerdo de Paz de Oriente Próximo en Washington entre Yasser Arafat, líder de la OLP, y Yitzhak Rabin, que es el primer ministro israelí, con la participación del presidente norteamericano, que era Bill Clinton. Este acuerdo estableció la autonomía limitada de Palestina en los territorios ocupados por Israel, que en el año de 1944 se firmó un acuerdo de autonomía para Gaza Ilírico entre Arafat, Rabin y Simón Peres, ministro de Relaciones Exteriores israelí, quienes posteriormente recibieron el Premio Nobel de Paz. En 1995, Rabin fue asesinado en Tel Aviv por un extremista israelí y fue reemplazado temporalmente por Simón Peres hasta la elección de Benjamín Netanyahu en el cargo de primer ministro en 1996. Por otro lado, Arafat fue elegido presidente de Autoridad Nacional Palestina, y en el año de 1997 se firmó un acuerdo sobre la entrega del embrión entre Netanyahu, Arafat y Clinton. En el año de 1998 vamos a ver también que se firmó el acuerdo de Sharm el-Sheikh entre el nuevo primer ministro de israelí, que era Ehud Barak, y Arafat, para el cumplimiento del pacto en Wed, fijado además el rechazo a grupos extremistas. Y es así como finaliza la guerra del Vietnam.